cómo pasan los años, viviendo pruebas sobre pruebas. Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esa prueba que el enemigo se levanta a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás, que no le creas. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mi fuerza se termine y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. Mi corazón lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mi fuerza se termine y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. ¿Cómo pasan los años, viviendo pruebas sobre pruebas? Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esa prueba que el enemigo se levanta a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás, que no le creas. Mi corazón lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mi fuerza se termine y mi Muy buenos días, amados en el Señor, Dios les bendiga. En esta mañana les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por todo lo que nos otorga cada día en sus bondades y en sus misericordias. El día de ayer concluimos el capítulo 8 del libro de Primera de Corintios. Hoy vamos, hermanos amados, a analizar el capítulo 10. Difícilmente lo vamos a analizar completo, pero que aquí vamos a estar llegando hasta donde Dios nos dé y el tiempo. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos, nuestro hermano Claudio Saavedra, nuestra hermana María Muñoz, nuestra hermana Laura Sáez, nuestra hermana Osmilda Torres, y así todos los hermanos, mi hermano Toño Fícar también, que desde muy temprano, ¿cierto?, nos sintonizan, agradeciendo al Señor también, primeramente por su misericordia y su bondad para con nuestro país, con nuestra nación, un día más que nos otorga para que podamos ponernos a cuenta, ¿cierto?, con Él cada día. Amén. Honramos el nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. El capítulo 9 dice: Dios también bendiga a nuestro hermano Isaac Vázquez Muñoz. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol,
para vosotros. Ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner en ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero yo en nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Bien, vamos a analizar estos primeros 16 versículos que hablan con respecto al mantenimiento, hermanos, que es lo que cuesta hablar hoy día dentro de la iglesia. Cuesta hablar, hermanos amados, del adulterio, cuesta hablar de la fornicación, cuesta hablar del sexo, y cuesta también hablar con respecto al mantenimiento de los ministros de Dios. Muchos hoy día, ¿cierto?, producto del comportamiento de muchos malos ministros, que a través del Evangelio se han enriquecido, muchos llamándose apóstol, ¿cierto?, colocándose títulos, porque ya hemos hablado con respecto al apostolado. La elección de los apóstoles, hermano, la hace el Señor. Es un ministerio, uno de los primeros ministerios, los cuales Dios elige los discípulos y luego ellos pasan a ser apóstoles. Y para esto, hermanos, tienen que haber señales de apóstol, no como los apóstoles modernos, que muchos les molesten hoy día, pero la verdad hay que decirla, hermanos amados, hay que decirla, porque muchos han sido engañados por estos falsos apóstoles, que solamente buscan el privilegio y el bien de ellos, ¿cierto? Pablo empieza defendiendo su apostolado y diciendo: no soy apóstol. Una pregunta. ¿No está el sello, la señal de mi apostolado? Sí. Ahora, una de las señales, para que usted sepa, hermano, una de las varias señales que tiene que tener un apóstol en este tiempo es haber visto a Jesús. Y estos apóstoles modernos no han visto a Jesús. No, yo tampoco he visto a Jesús. Entonces, no podemos dar, hermanos, una señal una señal falsa con respecto a estas cosas de Dios. Entonces, lo que primero el apóstol está defendiendo su llamamiento, su apostolado. ¿Por qué? Porque, bueno, al apóstol Pablo se le ha acusado por muchas cosas que no era apóstol. Recuerde que el apóstol Pablo tenía un pasado. Hermanos amados, como todos tenemos pasado. Nadie tiene un pasado bueno, todos tenemos un pasado malo, porque ninguno de nosotros vino del cielo. El único que vino del cielo fue Jesús. Amén. Entonces, producto también de ese pasado, muchos de los detractores de Pablo se aprovechaban, ¿cierto?, para así, hermanos, sembrar en los creyentes
la duda con respecto al ministerio de Pablo. También Pablo defiende los derechos que tiene un apóstol, los derechos que tiene alguien que, hermanos amados, predica el Evangelio. Dice, está dado, ¿cierto?, que aquellos que predican del Evangelio pueden vivir de ello, pero no enriquecerse. En esto hay que hacer, hermanos amados, eh, hay que dejar en claro esto. ¿Puede un ministro de Dios vivir del Evangelio? Sí, puede, puede. Puede vivir de las ofrendas de Dios, así como también repartir las ofrendas, ¿cierto?, que entran en la casa de Dios. En la antigüedad la iglesia, ¿cierto? Claro, en los primeros años, la iglesia judía, porque la iglesia empieza con judíos, ellos tomaban sus propiedades, las vendían, las ponían a los pies de los apóstoles repartían de acuerdo a la necesidad que había. Entonces las ofrendas, hermanos amados, son como los frutos, ¿cierto?, que se recogen. ¿Para qué? Para el mantenimiento. Y eso es legal. Eso usted ni siquiera lo dude porque en la Escritura está claro. Por eso dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Y Pablo pregunta si Dios tiene cuidado solamente de los bueyes. Y que eso se había escrito, ¿cierto?, en el tiempo de Moisés, por los bueyes o también por los hombres. Entonces, aquí deja en claro, hermanos amados, que el mantenimiento de los siervos de Dios es a través del Evangelio. Pero vuelvo a decirlo, no el enriquecimiento, como ha pasado con muchos. Muchos hoy día adulan las congregaciones, ¿verdad? Y las engañan para enriquecerse. De hecho, hay gente impía, gente inconversa, que dice, yo quiero ser pastor, porque escucha, los pastores como que se invitan, bueno, como si, por el ejemplo de los demás, como si nosotros viviéramos en un palacio. No, no es así. Los pastores que tenemos claro, hermanos amados, el concepto de la ofrenda. No hablo del diezmo, hermanos, no hablo del diezmo, porque el diezmo no corresponde a este tiempo de la iglesia. Quizás por decir estas cosas, gracias, hermano Claudio, falsos profetas, es que esos son otros. Los falsos profetas son otros, los falsos apóstoles son falsos profetas, falsos apóstoles. En eso tenemos que hacer una distinción. Si ve ciertamente estos que se llaman profetas hoy día también se han enriquecido verdaderamente, están en el grupo ese de los que se aprovechan de la, como dice, de la nobleza de los creyentes. Por eso que los creyentes, hermanos, deben escudriñar la Escritura. Ahora, con esto usted no se ponga, hermanos amados, a ver cómo decirlo, como decimos aquí en este país, apretado con el tema de la ofrenda. Una vez yo enseñé cómo se debe ofrendar. Por eso decía yo, no hablo del diezmo, porque el diezmo, hermanos, es para el tiempo de los sacerdotes, fue instituido para aquellos. Y el diezmo significaba alimentos, amén, el 10% de la cosecha. Así que eso es totalmente diferente. Bueno, por eso me quieren mucho los pastores a mí, porque yo hablo estas cosas, pero tengo que hablarlas porque están en la Escritura, amén. Y yo no soy un hombre que ha sido llamado por los hombres, y tampoco pretendo agradar a los hombres. ¿Tiene que ofrendar la iglesia? Sí. ¿Cómo tiene que ofrendar? De corazón, como dice la Escritura, de cada uno con puso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando el pastor toma de esas ofrendas, es lógico que él pueda vivir porque es un hombre que vive para la obra. El visitar, ¿cierto? El ocupar tiempo en la lectura, en la oración, en la administración. Amén. En la administración se ocupa tiempo. Y el pastor tiene una familia, el pastor no es un clérigo de la iglesia católica, que ellos no se casan, no se preocupan de nada, no tienen hijos, no tienen mujer, pero los ministros sí. Ahora, de que hay falsos ministros también sí los hay. El mismo libro de Corintios dice que los falsos ministros, ¿cierto? Los obreros de Satanás, que se disfrazan como ángel de luz, ¿verdad? Y en esto tenemos que tomar en cuenta, hermanos, lo que la Escritura nos dice. Como decía, entonces lo que Pablo está alegando en este sentido de aquí, el mantenimiento. Pablo se negó a recibir, de hecho, la ofrenda de los corintios, porque los corintios, hermanos amados, eran personas, en cierto modo, muy arrogantes, ¿verdad? Eran de cada uno,
por ejemplo, había división entre ellos, había menosprecio a los hermanos más pobres, y eso no debe existir en la iglesia. El hermano que tiene un poquito más, hermanos amados, también es ofrenda apoyar al que no tiene. Hoy día hay hermanos que han quedado sin trabajo en las congregaciones y nadie los ayuda. Hoy día, claro, el paquetito de arroz, el paquetito de azúcar, listo, y se acabó y me desentendí de mi hermano. Pero no sé si mi hermano va a comer el día de mañana, no sé si el pastor tiene para movilizarse o no lo tiene. Hemos endurecido el corazón con respecto a la ofrenda, claro, porque hemos visto malos ejemplos. Pero usted tiene que ver el ejemplo de su pastor. Y eso es lo que Pablo dice, que debemos observar el ejemplo de nuestros ministros. Si son gente abnegada, gente trabajadora, gente dada por la obra, gente dada al trabajo de Dios. Y ahí nosotros debemos, si hay un hermano que está necesitado, no podemos cerrar la mano. No, si yo tengo, ¿cómo decir, hermano? Yo voy a orar por ti cuando yo lo tengo aquí en mi bolsillo. Debo dárselo. Hermanos, nada hemos traído a este mundo. Aquí murió el presidente, uno de los presidentes más ricos de este país. Y la pregunta, vaya a verlo, donde lo están velando, si se llevó algo. Vaya a verlo. Está dentro de un cajón igual que todos los mortales. Sus riquezas quedan acá. Entonces a veces, hermanos, pensamos mal. Con respecto al dinero, cuesta hablar del tema del dinero dentro de la iglesia. Y es porque, se lo vuelvo a decir, muchos se han aprovechado. Hay iglesias que hoy día están haciendo rifas, están haciendo completadas, comidas, para hermanos, para tener dinero. Eso es del mundo. ¿Qué pasa con nosotros como creyentes? ¿Qué pasa con nosotros como creyentes? Los pastores se han tenido que ir a trabajar, dejando un poco de lado la obra también. Entonces, hermanos, no por el mal ejemplo de muchos, nosotros cerremos nuestro corazón. Jesús advierte que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, pero que no se enfríe su amor, que no se enfríe, hermano, su conciencia primera, cuando usted empezó a correr, cuando yo empecé a correr. Y es por eso que tenemos que tener las cosas claras. Yo debo juzgar la actitud de mi pastor, como ha sido conmigo, y premiar, en cierto sentido, porque tal como dice aquí el obrero, digno de su salario. Pablo dice, fíjese, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Nosotros, si usted ofrenda o no ofrenda, nosotros vamos a seguir, los que amamos a Dios, vamos a seguir predicando igual, con sus recursos o con los recursos, que no haya o no haya recursos, vamos a seguir porque amamos a Dios, porque hay una necesidad de predicar, de anunciar la palabra. Pero el creyente va a tener que darle cuenta a Dios, así como Pablo le dice a los corintios, de lo que hizo con el bien que Dios le dio. Porque el bien viene de Dios, no viene de los hombres, ¿no? Usted puede decir, pero con el sudor de mi rostro. Pero Dios es el que toca la fuerza, la inteligencia y la sabiduría. Cuesta hablar de este tema. Pablo, en cierto modo, hermanos amados, se restó de recibir lo de los corintios. Porque aparte, hermanos, como decía yo delante, eran arrogantes, eran soberbios. Y por eso que la carta primera de Corintios, consta de 15 o 16 capítulos para ordenar. Lo que hace ahí es un ordenamiento doctrinal de cómo el creyente debe comportarse, hermanos amados, en este mundo. Entonces, hay de mí, dice, si no anunciar, claro, porque le impuesta necesidad. O sea, lo llamó el Señor, anda, predica el Evangelio, lo mismo que a los otros demás. Y por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Entonces luego dice, por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. De una u otra manera, el hermano, él tenía que cumplir, aunque le faltaban los recursos, ¿cierto? Para el vestuario y para el alimento, que se lo había negado a esta iglesia, porque la otra iglesia, por ejemplo, la iglesia de Filipo, fue una iglesia totalmente caritativa con el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, debemos preocuparnos de nuestros pastores. Si hay en nuestra mano para hacerlo, hágalo. Y cuando lo haga la ofrenda, hágala de corazón.
proponga en su corazón lo que va a dar y así hágalo, cúmplalo. Porque ese es un aporte suyo, de lo que Dios le da. Por eso que nosotros decimos, bendice al hermano que da. No, hermano, ya Dios nos ha bendecido. O sea, David dijo, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. De eso te damos. Entonces, digamos, para que, a ver si podemos concluir, ya nos quedan 4 minutos ya. Entonces, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente, ¿ve?, el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo dice su derecho en el Evangelio? Porque usted trabaja, ¿verdad? Y cuando llega a fin de mes, usted tiene un derecho. ¿Cuál derecho? Trabajó todo el mes. La empresa debe pagarle. Y si la empresa a usted no le paga, usted la demanda. ¿O no? Es un derecho suyo. ¿Cuál es el derecho de nosotros los que predicamos el Evangelio? ¿A qué se refiere Pablo? Con respecto a su derecho. Pero dice aquí, ¿cuál es mi galardón? Pregunta. Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo no irrumpía con esto, hermanos, ni tampoco hablaba con sutileza para sacarle a usted o a los creyentes en aquellos tiempos, hermanos amados, el dinero de su bolsillo. Como mi hermano aquí acaba de mencionar los falsos profetas. Claro, usted fíjese cómo los falsos profetas le dicen, dele a Dios para que Dios les dé. No, eso es dar por necesidad. Y Pablo lo refuta totalmente. Dar con tristeza es cuando a usted le duele dar. Voy a dar estos 10.000 pesos, pero mejor no lo dé. Mejor no lo dé. O sea, no hay que dar ni por tristeza, ni por necesidad. Y eso es lo que Pablo enseña. Porque Dios ama a quién? Al dador alegre. Cuando usted da, délo con alegría. Délo con gozo por haberlo dado. Ay, ¿y qué van a hacer con mi dinero? No, ya no es su dinero. Dios le dio ese dinero, no es nuestro dinero, no es mi ropa, esto no es mío, esto me lo dio el Señor. Por eso que por ahí dice, si alguien te pide tu túnica, dale tu capa. Si alguien te obliga a llevar una milla, llévale 2. Si te golpean una mejilla, ponle la otra. Nada es nuestro, hermano. Y métase esto bien en su corazón y en su mente. Nada es nuestro. Lo que usted tiene hoy día, lo que posee hoy día, nada de eso se va a llevar. Nada. Que el Señor nos bendiga. No pilló la hora, hermanos amados, pero mañana seguimos. Si tiene preguntas con respecto a esto, hágala. Hágala. Yo no tengo ningún reparo en que usted nos haga las preguntas, así como los estudios. Queremos que usted aprenda a ser un buen cristiano. Queremos que usted aprenda a ser un verdadero hijo de Dios. Esa es nuestra meta, hermanos amados. Si exaltamos a Jesús, al único Dios verdadero, no hay más, no hay más. Amén. No hay más. Por eso que cuando, hermanos, aprendamos que nada es nuestro, vamos a ser caricativos para dar. Sí. Lamentablemente, muchos enseñadores antiguos enseñaron mal. Presionaban con el diezmo, ¿cierto? Y el creyente con la ofrenda a veces ponía su chaucha ahí en la ofrenda. Y por eso a veces, hermanos amados, nos cortamos de la bendición real de Dios. El Evangelio no es para enriquecerse, hermanos amados. El Evangelio es para salvación. Amén. Y los que predicamos el Evangelio tenemos un derecho de parte de Dios. De parte de Dios. Es vivir el Evangelio. Y vuelvo a ocupar la palabra vivir, no enriquecerse. Porque Pablo le dice a los ministros que los que quieren enriquecerse en este mundo caen en el lazo del diablo. Y yo como ministro no quiero caer en ese lazo de anhelar las riquezas. Vivir, hermanos amados, con opulencia, mientras otros tienen necesidades.
Que el Señor los bendiga mucho. Mañana seguimos, hermanos amados, con nuestro programa Conversando la Escritura. Bendiciones. Será hasta mañana. Y envíe sus preguntas. Comparta el video. Amén. Compártalo. Dios le bendiga. Cómo pasan los años, viviendo pruebas sobre pruebas. Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esa prueba que el enemigo se levanta a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás, que no le creas. Mi corazón lo sabe bien.